Vamos a comenzar entonces nuestra última sesión de iPad de Zoom desde Nueva York para todos ustedes con todo el cariño y demás. Y obviamente de lo que tenemos que hablar en estos días es de la Navidad. La Navidad la Navidad no es solamente comer, no es solamente beber, no es solamente viajar, eso es fundamental y principalmente. Bien, los orígenes de la Navidad. Ya tienen todo en todos en la pantalla. No he preparado un PowerPoint porque ya tenía otro sobre el más divulgativo de la Navidad y por eso esta es una conferencia y una columna que escribí para el diario La Prensa hace pues, bueno, 1000 años. Entonces, conferencia que también doy, que daba, siempre, nunca es fácil presentar en PowerPoint todas las cosas que uno quisiera. Ahora, primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de la Navidad. ¿Cuándo comienza a vivirse la Navidad en la Iglesia? La difusión de la celebración litúrgica de la Navidad fue rápida. En la segunda mitad del siglo IV se va extendiendo por todo el mundo cristiano, por el norte de África en el año 360, por Constantinopla. Constantinopla es Estambul, es Turquía, por España en el 380, por España en el 384 o por Antioquía en el 386. Es un dato muy importante. Hasta el año 313 el cristianismo está prohibido. Es ilegal, es indocumentado. Es la época de los mártires, sobre todo el siglo segundo. El siglo segundo hay 10 grandes persecuciones. La peor de todas es la de Decio, el emperador Decio, y la del emperador Diocleciano. Luego las demás otras van pasando. Hasta el año 313, Constantino tiene una batalla muy importante contra Magencio en el puente Milvio. El que ganara esa batalla iba a ser proclamado emperador. Y cuenta la leyenda de que tuvo una aparición de Cristo en que le mostró la cruz y le dijo, con este signo vencerás. Entonces él mandó poner en las banderas, en los estandartes, la cruz y venció. Entonces de ahí él legaliza la religión cristiana. Entonces al legalizarla hay ya toda una ola de libertad para poder en el siglo IV, sobre todo el siglo IV y el siglo V, para poder celebrar la fe libremente y sin problema de que las vayan a perseguir a los creyentes en Cristo. En el siglo V la Navidad es una fiesta casi universal. O sea, tarda 313, es el punto de partida, el punto de salida de la clandestinidad, de las persecuciones contra los cristianos. Entonces ya hay libertad los cristianos de la primera generación, aquellos que escucharon directamente la predicación de los apóstoles, conocían bien y meditaban con frecuencia la vida de Jesús. O sea, el hecho de que estuvieran indocumentados, de que no pudieran expresar libremente su fe, no quiere decir que no la vivieran internamente. Y era una fe de adultos, vamos a llamarle así. Los adultos, sobre todo, es interesante, adultos urbanos, adultos que vivían en las ciudades. También va a haber niños, va a haber ejemplos de San Tarsicio, por ejemplo, cuenta la leyenda de que Justo y Pastor también, de San Tarsicio, de que él iba, como era niño, dejaban entrar en las cárceles y demás. Entonces él entraba en las cárceles para animar a los cristianos y le llevaba escondida la comunión, la Eucaristía. Entonces hasta que le descubren, le hacen perjurar de su fe, no perjura de su fe, es más asesinado, es martirizado y se le considera pues eso, mártir de la Eucaristía, San Tarsicio. San Justo y San Pastor eran también otros niños, que es una ola de niños al final del siglo IV, que se empieza a saber también que la fe no es solamente responsabilidad de adultos, sino también de los que empiezan a. Pero la mejor forma de comunicarse en aquella época era de boca en boca, de voz en voz. No era difícil poner por escrito porque eran perseguidos por ellos. Entonces, la predicación nace primero de la experiencia personal de los apóstoles y la experiencia que empiezan a anunciar el Evangelio. Empiezan a anunciar el Evangelio. ¿A quién? A todo el mundo conocido. ¿Por qué decimos todo el mundo conocido? En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés aparecen y desaparecen gente, pero es el día en el cual cuando Pedro empieza a predicar el mensaje de Jesús, hay un gran número de visitantes
del Ponto, de la Arabia, de Roma, de Tiro, de Sidón, etcétera, que van juntándose y entonces presenta el carácter universal de la fe. También recordaban entonces los milagros, las parábolas, muchos detalles de su predicación eran repetidas por los discípulos. Era lo que habían oído contar aquellos que habían seguido al maestro durante su vida pública, que habían sido testigos directos de todo aquel acontecimiento. O sea, resumiendo, los primeros conceptos de la fe se conocen gracias a la predicación de cada día, a la predicación llevada a cabo por los apóstoles y por los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles. O sea, hay una primera generación que reciben su predicación directamente de Jesús, que abarca del año 0 al año 40 del siglo I. Del 40 al 80 son la segunda generación, del 80 al 120 la tercera generación. Hasta esa época, hasta la tercera generación, algunos hablan hasta de cuarta generación, un poquito, eran discípulos de los apóstoles. Los apóstoles habían sido discípulos de Jesús, ellos van formando comunidades, van formando pequeños grupos, van dando pie a las enseñanzas y son lo que llaman los padres apostólicos, aquellos que eran discípulos de los apóstoles. Y luego después la generación siguiente de intelectuales van a ser los santos padres. Santo Padre, que nosotros cuando usamos solamente la expresión esa de Santo Padre para referirnos al Papa. Sin embargo, en aquella época, hasta el siglo V, siglo VI, son los discípulos de los discípulos de Jesús. O sea, Jesús tiene un grupo en el cual hay al menos 72 discípulos. ¿Por qué decimos 72? Porque nos dice la misión de los 72, Jesús envía 72, de dos en dos. Entonces hay que, de dos en dos, ¿qué significa? Que para ellos va la comunidad. La comunidad la forman dos personas. La unidad de Dios es uno. La comunidad es dos. Entonces, de dos en dos envía a Jesús. Entonces, de esos discípulos van a surgir discípulos a su vez. Entonces, son santos padres que van a ir predicando comunidades en la verdad de la fe. Acerca de la infancia de Jesús, solo conocían algunos detalles de que tal vez narrara el propio Jesús a su madre o su madre, aunque la mayor parte de ellos María los conservaba en su corazón. O sea, cuando nos ponemos a analizar el Evangelio, que es el resumen de la doctrina de Jesús, con el Evangelio que tiene pues unos receptores bien concretos. La gente primero Mateo se dirige a gente que eran judíos y habían conocido el cristianismo, habían conocido el mensaje de Jesús y se han convertido. Marcos, es aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, no conocían nada del mundo bíblico y él les tiene que explicar: Jesús es el Señor. Lucas, la misericordia de Dios es lo más importante del mensaje de Jesús. Y Juan es la reflexión en torno a Dios como palabra y demás. Entonces, pero es interesante que ninguno de ellos comienza su evangelio desde los principios del nacimiento de Jesús. Tan solo Lucas y Mateo hablan de un cierto nacimiento. No le dan la importancia que le van a dar a la pasión. ¿Por qué? Porque ellos el hecho que más les impactó y que más les cambió la mente, el corazón, fue la muerte y resurrección de Jesús. Después ya, una vez elaborada esa muerte y esa reflexión sobre la muerte de Jesús, sobre la resurrección de Jesús, van a ir, bueno, pero este Señor llega, ese es el final de su vida. ¿Cuál es el principio de su vida? Entonces, al principio empiezan ellos a narrar, a decir, a buscar testigos, etc. Y van a aparecer, por ejemplo, narraciones apócrifas que son verdaderas, pero que como no provienen de la doctrina oficial de los que van dando la enseñanza oficial, es difícil de entender. Pero cuando se escriben los evangelios solo se deja constancia de ellos, de lo más significativo acerca del nacimiento de Jesús. Desde perspectivas diferentes, Mateo y Lucas recuerdan los mismos hechos esenciales que nació. De lo importante que los evangelistas hablan es: nació en Belén de Judá, de la Virgen María, desposada con José, pero sin que ella hubiese conocido varón. Además, hacia el final de sus relatos sobre la vida y infancia de Jesús, ambos señalan que después fueron a vivir a Nazaret. O sea,
la narración bien concreta, bien simple, bien breve. ¿Por qué? Pues porque a ellos no les interesaba. No era la mentalidad nuestra hoy en día cuando escribimos la vida de un presidente, la vida de un papa, la vida de una persona ilustre, de un cantante. Era niño y era niña, hacía esto. Empezamos desde la infancia. El mensaje evangélico no. El mensaje evangélico empieza desde la muerte desde la muerte y resurrección de Jesús. Después se va a ir elaborando. Y hasta el 313 es dudas, es misterios, es solamente ciertas cosas. En el año 313 hay la legalización, entonces ya es como una presa que se rompe y sale el agua a borbotones. Pues de lo mismo, ahí empieza entonces ya la reflexión en torno a... Ahora hay una serie de datos, nació en Belén de Judá, de la Virgen María, desposada con José, pero si hubiera conocido varón, al final, como quiera, vuelven a Nazaret, de donde eran orígenes José y María. Mateo subraya que Jesús es el Mesías descendiente de David, el Salvador que se ha cumplido las promesas de Dios al antiguo pueblo de Israel. O sea, Mateo nos va a contar de Jesús la conexión con el Antiguo Testamento, la conexión con la Biblia, la conexión con el pueblo de Dios al cual se le ha prometido un Salvador. Desde el libro de Génesis nos habla de la Virgen apartada de la serpiente y que un Salvador, y ellos están esperando ese Salvador. ¿Y cómo saben, cómo hacen para esperarlo? Cumpliendo las normas que les ha dejado sobre todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sobre todo en el Éxodo y en el Levítico son el núcleo de la formación y de la esperanza del pueblo de Dios. Mateo subraya: Jesús es descendiente de David, es el Salvador que sea en las promesas de Dios al antiguo pueblo de Israel. Por eso, como la pertenencia de Jesús al linaje de David viene dada por su hijo, por ser hijo legal de José, Mateo narra los hechos fijados especialmente en el cometido del Santo Patriarca. Mateo conecta con el Antiguo Testamento. Es la conexión grande. Un Salvador, el Salvador es Jesús. Una ciudad, y tú Belén de Efrata, la más pequeña, Miqueas es el que dice que es. O sea, la conexión de... Y fíjese que es interesante que la anunciación, en Mateo, no es que el ángel hable con María, es el ángel que habla con José. La mujer tenía que estar callada en la casa. Las cosas de Dios se resolvían con el hombre, era la autoridad de la casa. Entonces, vete y dile a tu mujer que vas a tener en él, que no tenga reparo en recibir lo que viene porque es de la obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Es distinto el caso con Lucas. Lucas, ya veremos ahora, es María con la cual habla directamente. Entonces, por su parte, Lucas, centrándose en la Virgen, que representa también a la humanidad fiel a Dios, enseña que el niño nace en Belén, es el Salvador prometido, el Mesías y el Señor, que ha venido al mundo para salvar a todos. O sea, nos dice simplemente Lucas, se centra en la Virgen María. La anunciación de Lucas es distinta de la anunciación de Mateo. Ambas son anunciaciones, ambas vienen a decirnos lo mismo, pero ambas para un público distinto. Es como, por ejemplo, si tuviéramos dar una conferencia para los habitantes de Brooklyn, la mayoría son judíos. Hay que usar las palabras de los judíos, hay que usar la mentalidad de los judíos y demás. Si vamos a Harlem, es afroamericanos, hispanos afroamericanos, hay otra mentalidad, otra. Los apóstoles, los evangelistas usan una cosa muy interesante, una cosa muy presente hoy en día. Hacen el estudio de mercado y dependiendo de ese mercado que va a recibir el mensaje, así dan el mensaje. Entonces, Mateo es judío. De hecho se ha hablado siempre, pero nunca se ha encontrado de que hubo una primera edición del Evangelio de Mateo en hebreo, pero no hay simplemente rumores, pero no se ha encontrado ninguna. Pero lo que quiere indicar es eso. Él pensaba en los judíos más que en otra cosa. Lucas centrándose en algo más universal, en Belén, que nieve nace en Belén, es el Salvador prometido, el Mesías, y que ha venido al mundo para salvar a todos. Esa es la mentalidad más. Fíjense que Belén, ¿por qué usa Belén, perdón, Nazaret?
¿Por qué usa Nazaret? Porque Nazaret era parte de la Decápolis. La Decápolis era una serie de ciudades que estaban en ciudades paganas, que estaban extendidas por la zona de Galilea y una zona de Galilea, una zona de Jordania y una zona de Siria. Toda esa zona era la Decápolis, las 10 ciudades paganas. Entonces, en ese paganismo, esa universalidad, Lucas coloca a Jesús, coloca la infancia de Jesús, la infancia, sí, la infancia de Jesús, porque Mateo nos dice, eso que nos cuenta que toman a Jesús, que se van cuando los reyes fracasan en encontrar a Jesús, Herodes está todavía rabioso, entonces le manda a decir, búsquenlo, ¿dónde aparece que tiene que nacer? En tal sitio. Entonces manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. O sea, todos los muchachitos que habían nacido en la zona, no era la rapidez con que nos comunicamos hoy en día con teléfonos celulares, con internet y demás, no, aquello era de boca en boca y tardaba meses, por eso Herodes calcula más o menos el tiempo que han estado por aquí, han podido averiguar, tiene que ser alrededor de 2 años. Todos los niños de 2 años para abajo hay que acabar con ellos. Entonces, Mateo, Lucas dice, no, Lucas viene a Nazaret, perdón, viene a Belén, porque es el sitio donde, según Miqueas, Belén de Efrata, pero después ya terminada la circuncisión y demás, y la presentación en el templo, se vuelven a Nazaret. Él no pasa por Egipto. Nazaret, ¿por qué? Porque es el mundo griego, el mundo romano, el mundo pagano, el mundo de la universalidad de Nazaret está en Galilea. Galilea es el lugar, Galilea de los gentiles, donde está el contacto. Probablemente no conocían con la misma certeza el momento del nacimiento. No formaban parte de la costumbre de los primeros cristianos la celebración del cumpleaños, sino se había instituido una fiesta particular para cumplir el cumpleaños de Jesús. O sea, entre las fiestas que celebraban los judíos, no estaba precisamente la fiesta de celebrar el nacimiento de Jesús, de una persona. La primera gran fiesta, la primera fiesta que se le hacía a un niño, a las niñas, no, a las mujeres no existían nada más que para parir, para mantener la casa, para cuidar los niños y para darle placer al marido en la cama. Eso eran cosas, no eran personas. Por eso no es extraño que Jesús, cuando resucita, viene a traer una nueva idea de vida en el mundo. ¿A quién se dirige? A las mujeres, a aquello que estaba siendo más despreciado, más olvidado, más pisoteado, a las mujeres. Entonces, la primera fiesta es la fiesta de la iniciación, el Bar Mitzvah. Cuando un niño llega a la adolescencia y ya sabe leer y escribir, se le lleva a la sinagoga o al templo de Jerusalén, cuando existía el templo, para que públicamente lea la palabra de Dios. Y ya se le considera que sabe distinguir el bien del mal. Y entonces la gran fiesta, se hace la gran fiesta. Por eso a Jesús le hacen la gran fiesta y supuestamente estuvo perdido 3 días. Esos 3 días hay que interpretar, esos números 3 hay que manera de interpretarlo. La primera es si estuvo 3 días en Jerusalén perdido. Se volverían locos María y José. Pero también el número 3 significa la eternidad, ayer, hoy y mañana. ¿Qué lección nos está dando? Estamos buscando a Dios en todo momento de nuestra vida. La actitud de María, la actitud de José es, hemos perdido a Dios, hemos perdido al Hijo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo ¿cuándo? Siempre. Estar siempre en la búsqueda de Dios. En la búsqueda. Es una reflexión que sería bueno que incorporáramos a nuestro devocionario, a nuestra forma de vivir y de ser y de estar. ¿Cuándo tenemos que estar buscando a Dios? Siempre. 3 días tardaron María y José, al final encuentra a Dios, pero no sabe, hay un muchachito le sale con una mala crianza, adolescente, al fin y al cabo, sabemos cómo son los adolescentes, que nos pisotean el respeto y además, aunque sean cariñosos y todo lo que queramos, pero eso es lo que hay. Entonces, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Acaso no saben que tenían que ocuparme de las cosas de mi padre? ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Y María iba guardando todas aquellas cosas en su corazón. Punto. Esa es la única celebración, las celebraciones de las bodas, las celebraciones de los funerales, pero las celebraciones de cumpleaños no existían. Hasta el siglo III
No tenemos noticias sobre el día del nacimiento de Jesús. Los primeros testimonios de padres y escritores eclesiásticos señalan diversas fechas. El primer testimonio directo de que la natividad de Cristo fuese el 25 de diciembre lo ofrece Sexto Julio Africano, el año 221. O sea, hasta el siglo III no hay una data concreta de que Jesús hubiera nacido el 25 de diciembre. ¿Y quién nos da este dato? Lanza este dato al mercado. Sexto Julio Africano, en el año 221. Sexto Julio Africano es un investigador cristiano. En aquella época no había católicos, protestantes, no, eran seguidores o no seguidores del camino, es como se le llama originalmente. Seguidores son los seguidores del Nazareno, los seguidores son los seguidores del pescador. Eso es bueno, pues Sexto Julio Africano hace una serie de investigaciones. Ahora, la primera de referencia directa de su celebración era del calendario litúrgico filocaliano, del año 354. Fíjense, 354 ya ha pasado el edicto de Milán, 313, y ya ha pasado el 325, que es el concilio de Nicea. Ya veremos en algún momento el concilio de Nicea, que es el concilio que, que brega con la divinidad de Jesús. Entonces hay una celebración litúrgica filocaliana donde aparece por viene el día octavo de las calendas del mes de enero, nació Cristo en Belén de Judea. El 25 de diciembre nació Cristo en Belén de Judea. A partir del siglo IV, los testimonios de este día como fecha de nacimiento son comunes en la tradición occidental, mientras que la oriental prevalece la fecha del 6 de enero. O sea, dos cosas importantes. En Oriente, en la Iglesia de Oriente, cuando me refiero a Oriente, me refiero a Qatar, a Arabia Saudita, a Turquía, a Irak, al Líbano, a Jordania, a toda esa zona de por ahí, el Middle East. Entonces allí empezó fuerte el cristianismo ortodoxo y allí ha continuado. Después hemos ido de otras denominaciones, de otros grupos y demás. Pero entonces el primer momento, la primera gran fiesta que se celebra del nacimiento de Jesús, no es el nacimiento, es la manifestación, la epifanía. La epifanía es una palabra que viene del griego, el verbo epifanomai, manifestar al mundo entero una idea, manifestar al mundo entero una alegría, manifestar al mundo entero una vida. Entonces, en un primer momento, como no se sabía, y había que tener cuidado también con lo que se celebraba, no se sabía la fecha exacta del nacimiento, pues entonces se dejaba para la fiesta de la adolescencia. Y la fiesta de la adolescencia es el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es cuando se manifiesta ante el mundo que ese niño deja de ser niño y empieza a ser adulto. ¿Cuándo es eso? Cuando llega ¿y a quién se manifiesta Jesús? ¿A quién se manifiesta el niño? A tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa es otra historia. Tampoco, el único que la cuenta es Mateo, pero no sabemos ni de dónde venían ni a dónde iban. Hay teorías para todos los gustos. Hay incluso una tradición de que eran 12, hay otra que eran 4. La última que oí, la penúltima, porque la última que oí era que procedían de Petra, porque Petra es una ciudad que estuvo escondida por más de 8 siglos, 8 que 10, en el siglo IV se pierde un poco la idea de esta ciudad que está metida en un valle cerrado por una sola entrada. Entonces, en el siglo XIX no la descubren. Había leyendas, había historias, y un investigador suizo se hace pasar por beduino y la logra descubrir. Entonces, la última es que Petra, el gran negocio que tenían era el negocio del incienso. Y una de las cosas que le ofrecen en el Evangelio es incienso. Oro, incienso y mirra. El oro símbolo de la realeza, incienso de la divinidad y mirra de la mortalidad, porque la mirra es una sustancia que se usa para conservar los cadáveres. Pero bueno, entonces en Oriente se celebra la manifestación. En Occidente va a ser el testimonio del nacimiento
va a ser distinto. Va a ser la distinción, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En el mundo oriental cristiano se contempla el misterio de Dios, el misterio de la redención, el misterio de la cercanía de Dios a nosotros, es la contemplación de ese misterio. Por eso se canta a palo seco, no hay instrumentos de música, se quema mucho incienso para crear esa atmósfera de la creación, etcétera. En el cristianismo de Occidente se mira más la visión antropológica de Jesús, es la humanidad de Jesús. No quita que igual que ellos tampoco quitan que se contemple la realidad humana, la realidad humana de Dios y la realidad divina de Dios. Entonces, en Occidente, la dimensión humana, en Oriente, la dimensión espiritual, la dimensión de contemplación. Y siguen mucho más las tradiciones del Antiguo Testamento, mientras que por ejemplo, el sacerdote ortodoxo se tiene que dejar la barba. ¿Por qué? Porque en uno de los libros de la Sagrada Escritura dice que no pase la cuchilla por debajo de tu sien. Hay que dejarse la barba. Es para ellos una cosa muy importante. E incluso los que van a ser, se quedan para solteros, se dejan la coleta, se dejan el pelo largo, símbolo del testimonio de Dios en la vida. Bien, ortodoxos celebran el nacimiento el 6 de enero. En Occidente, la Iglesia de Roma la celebramos a partir del año 274, se celebra en Roma el Dies Natalis Solis, el 25 de diciembre, el día del nacimiento del Sol Invicto, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. Es la noche de... Entonces, en el año 254, 274, el 25 de diciembre se celebraba en Roma el Dies Natalis Invicto, el día del nacimiento del Sol Invicto, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. O sea, el 25 de diciembre era más o menos cuando comenzaba el invierno. El invierno empieza teóricamente el 21 de diciembre, entonces es el día en que hay menos sol. El sol va muriendo. ¿Y va muriendo en qué? Va muriendo en el trigo, en la uva para el vino, el trigo para el pan, la uva para el vino, la aceituna para el aceite. Y entonces, diciembre, noviembre, finales de noviembre, diciembre, es en las noches más largas. Cristo es la luz, pero resucita esa luz y nace esa luz. El 24, el Sol Invicto. Recordemos que los primeros cristianos tenían como símbolo de Cristo la luz de este mundo. Es que viene a traernos la luz del sol, el sol de este, como se dice el domingo en inglés, el Sunday, el día del sol. El día de la luna es el lunes, el día de Marte es el martes, el día de Mercurio es el miércoles, el día de Júpiter el jueves, el día de Venus el viernes, el día de Saturno el sábado. Entonces, eso mismo va a pasar de la vida civil a la vida religiosa. Entonces, el sol, que es la victoria de la luz sobre la noche más larga del año, ¿quién la trae? Cristo resucitado. Entonces, van a hacer, va a ir creciendo poco a poco. Esta explicación se apoya en que la liturgia de la Navidad y los padres de la época, cuando me refiero a padres, los santos padres, los intelectuales, los teólogos, las autoridades, los sacerdotes, los obispos, establecen un paralelismo entre el nacimiento de Jesús y expresiones bíblicas como son de justicia. Mateo 2:4-2, luz del mundo, Juan 1:4 y siguientes. Sin embargo, esto es muy fácil ahora, 20 siglos después, 17 siglos después, decirlo. Pero no, esto no fue muy fácil de entender y de aceptar por parte de los cristianos que habían sufrido mucho por su fe cristiana, por su presencia del Evangelio en sus vidas y demás. No hay prueba de que esto fuera así. Parece difícil imaginarse que los cristianos de aquel entonces quisieran adaptar fiestas paganas al calendario litúrgico, especialmente cuando acababan de experimentar la persecución. O sea, simplemente lo que hacen los santos padres, los intelectuales, los teólogos, hacer una cosa que hacemos hoy en día. Tomamos un ejemplo
una fiesta que puede parecerse a la fiesta cristiana, le colocamos, pues mira, esto puede ser así. Hacemos una transportación, esto podría ser así. No, hay muchos de ellos que tienen su recelo. ¿Por qué? Porque han sufrido las persecuciones. En el siglo IV ya prácticamente han desaparecido. Va a haber todavía alguna persecución más, pero de poca importancia. Después del edicto de Milán, en el cual se legaliza el cristianismo, no vuelve a haber más. Pero queda la memoria histórica. La memoria histórica de cuánto. Entonces les cuesta aceptar eso. Hay otra aplicación más aceptada, hace depender la fecha del nacimiento de Jesús de la fecha de su encarnación, que a su vez es relacionado con la fecha de su muerte. O sea, nacimiento, encarnación y muerte de Jesús. En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios, sobre el movimiento del sol, el movimiento de la luna y demás, se afirma que nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo, 25 de marzo. O sea, el 25 de marzo es el día en que la Santísima Virgen recibe el saludo del ángel, y el ángel le dice, mira, mijita, Dios ha aceptado tu ofrenda, pero vas a muy bien, muy bonito, muy chévere, pero Dios quiere que seas madre. Entonces ahí viene el diálogo, viene no entiendo, viene la duda, etcétera, pero resulta que el 25 de marzo y 9 meses después va a ser el nacimiento. El 25, que es la pasión, el día de la pasión del Señor y de su crucifixión, de su concepción. Fue concebido el mismo día que murió. En 1932, en el libro Los orígenes de la Navidad y de la Epifanía, en un escrito de la Universidad de Lovaina, es donde aparece esta teoría. Esta tradición oriental, apoyándose en otro calendario, la Pasión y la Encarnación del Señor se celebraba el 6 de abril, fecha que concuerda con la celebración de la Navidad del 6 de enero. O sea, juegan con las fechas. Juegan con las fechas, se dice, el 25 de marzo fue la Anunciación, 9 meses después, exactamente el 25 de diciembre, la muerte. La tradición oriental se apoya en otro calendario, la Pasión y la Encarnación del Señor se celebraban el 6 de abril. El misma que conocer que es la Navidad y la Epifanía. En fin, es un lío de teólogos que muchas veces complican más las cosas que esclarecerlas y demás. Ahora, esto tiene su truco. La relación entre la pasión y la encarnación es una idea que está en consonancia con la mentalidad antigua y medieval que admiraba la perfección del universo como un todo, donde las grandes intervenciones de Dios estaban vinculadas entre sí. O sea, dicho en palabras que usted y yo entendemos sin acudir a la Edad Media ni nada de eso. El medio ambiente en el cual se vive, la Tierra en la cual se vive el universo, es el lugar de encuentro con Dios y el lugar de diálogo con Dios. Y por eso se usa la luna, se usa el sol, se usan las estrellas, se usan la Pascua, por ejemplo, es la primera luna llena del equinoccio de primavera, etc. Estaban más supeditados, miraban la tierra con respeto, miraban la tierra con ilusión, con esperanza, como presencia de Dios en la humanidad. Entonces no es extraño que ellos utilicen las fechas de equinoccios, solsticios, tormentas de nieve, de nieve, sí, en el monte Hebrón, que está en el norte de Israel, con frontera con el Líbano y con Siria, hay nieve, todavía hoy día hay nieve. En Belén yo he visto nevar. Yo en los últimos 32 años, desde 1989 hasta ahora, pues he celebrado la Navidad, he ido a Tierra Santa pues por lo menos 40 veces, 40 Navidades las he pasado allí, 35, 40 Navidades. Entonces he visto nieve, no solamente he visto nieve, he pasado un frío pelú, porque entrar a Belén a las 12 de la noche con nieve y en plena montaña, en montaña del desierto, la cosa está pelúa. Bueno, pues la nieve también es símbolo para ellos. Ellos
La lectura de la naturaleza es muy importante para entender la Sagrada Escritura. Es muy importante para entender muchas de nuestras fiestas religiosas. Es muy importante para seguir el calendario litúrgico. El calendario litúrgico, sobre todo, el calendario, miren, la fecha del nacimiento, de la muerte, de la resurrección, no la sabemos. Aquí una teoría sobre el nacimiento de Jesús es que 9 meses después puede ser la muerte, vaya usted a saber. El hecho es que nació, creció, vivió, predicó, tuvo su confrontación con las autoridades y lo mataron. ¿En qué época? En el año se buscan las fechas de recuerdo, pero con exactitud no se sabe cuándo fue. No se sabe, simplemente se sabe que nació, que predicó, que vivió, que fue controversial y que vivió en una cosa muy importante. Vivió en un ambiente cultural muy intenso, en un ambiente religioso muy intenso, en un ambiente político muy intenso. Pensemos eso, los países nuestros que han tenido invasiones de otros países, de otros ejércitos, de otras culturas, ¿entiendes? Han atacado, pues siempre nos hemos defendido, hemos tratado de defendernos o tratar de predicarnos. Pues lo mismo ocurrió con la relación de pasión y encarnación. Es una idea que está en consonancia con la mentalidad antigua y medieval que admiraba la perfección del universo. Se trata de una concepción que también encuentra sus raíces en el judaísmo, donde la creación y salvación se relacionan con el mes de Nisan. El mes de Nisan va a ser el mes más importante del calendario judío. ¿Por qué? Pues el mes de la Pascua. La Pascua es una fiesta. Las fiestas judías no tienen fecha fija. Están de acuerdo al movimiento de la luna, al movimiento del sol, al movimiento de las estrellas. La fiesta de la Pascua es la primera luna llena del equinoccio de primavera. ¿Cuándo es? Pues puede llegar desde finales de febrero hasta finales de abril. Ahí ya los expertos saben el movimiento de la luna, el movimiento de las cosas y demás. El arte cristiano ha reflejado esta misma idea a lo largo de la historia al pintar en la Anunciación de la Virgen al Niño Jesús descendiendo del cielo con una cruz. O sea, siempre es el remeter en 3 años, en 2 años y medio, 3 años, todo el misterio de la vida de Jesús. Y todo el misterio contado parcialmente y contado con ciertos intereses de contar. Querían contar de una determinada manera, así lo hacían de una determinada forma, así lo hacían, pero siempre en ese sentido. Así es, pues, es posible que los cristianos vincularan la redención obrada por Cristo con su concepción y esta determinada fecha de nacimiento. Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, nos dice en la obra El espíritu de la liturgia: lo más decisivo fue la relación existente entre la creación y la cruz, entre la creación y la concepción de Cristo. Es un triángulo. Nacimiento, 25 de marzo, crucifixión, nacimiento, el 25 de diciembre, su muerte y resurrección en la Pascua siguiente. La Pascua nunca tiene fecha fija, nunca tenemos la fecha fija de la muerte y de resurrección de Jesús, pero sí tenemos las otras 2 coordenadas que son el nacimiento y es la anunciación. Podría ser el nacimiento, 9 meses la anunciación, 9 meses el nacimiento y 9 meses la muerte y resurrección. Es posible. ¿Por qué? Porque la fiesta que se celebra en la redención, en la primavera, es la fiesta de la Pascua, el paso de Dios, el paso de la muerte a la vida. El paso del mar, entonces se reflexiona sobre el paso del desierto, primero el cruce del Mar Rojo, el cruce del desierto, la llegada a la tierra prometida, el cruce de Samaria y de toda la zona de Canaán y demás. Todo eso pues, tiene una correlación. Es un dato muy importante. Nosotros hacemos consistir las fechas de Navidad, las fechas de Reyes, en comprar, en vender, en comer, en beber, en viajar. Las fiestas de la Pascua, las fiestas nuestra Pascua de Resurrección y nuestra Pascua de Nacimiento de Jesús tienen que ver con otra dimensión.
con la redención y el acercamiento de Dios a la humanidad. Y eso se celebra también en nuestra vida. La difusión de la celebración litúrgica de la Navidad fue rápida. Enseguida se ve que había necesidad de una, ¿cómo les diría?, de colocarle un nacimiento a Jesús, una fecha de nacimiento a Jesús. En la segunda mitad del siglo IV se va extendiendo por todo el mundo cristiano, por el norte de África en el año 360, lo calculen, una generación. Les costó 313 en la legalización del cristianismo, 360, estamos hablando de 40 y pico de años, 50 años, casi, 47 años. 47 años, una generación entera. Le costó una generación, y eso consideran los expertos que fue muy rápida, en ir adaptando nuevas festividades en torno al nacimiento, la muerte y la resurrección. En Constantinopla, es esto que es en la zona de Turquía y demás, va a ser un poco más tarde, 20 años más tarde, en la península ibérica, lo que es España y Portugal y las Islas Baleares y demás, es el año 384, y por Antioquía es Siria, entonces 386. O sea, el siglo IV es el siglo de la explosión, de salir de las catacumbas, de salir de la clandestinidad para poder ir viviendo, poder ir amando, poder ir conociendo la fe sin cortapisas de ninguna clase. Luego ya después de estas fechas va a surgir el nacimiento de la fecha de los tres santos reyes. Los tres santos reyes, como les decía, es muy poco lo que sabemos de ellos. El único que habla de ellos es Mateo, y dice unos magos, no dice tres. Se ha llegado a la conclusión de que era tres por las ofrendas que le dan, oro, incienso y mirra. ¿De dónde venían? Pues hay 50.000 teorías. Una de ellas es que venían de Oriente. Oriente, vaya usted a saber, Oriente podría ser Arabia Saudí, podría ser la Meca, podría ser Petra, como les decía antes, puede ser, no se sabe de dónde vienen y prácticamente tampoco se sabe de dónde van. Es más, se llega a pensar si existieron o no existieron. Cada uno de ellos, cada una de las culturas y de los grupos donde el cristianismo se enraiza en esa zona, tiene un número para ellos. Los armenios dicen que eran 12, porque eran los tribus de Israel. Hasta que Beda el Venerable, del siglo, Beda el Venerable es un monje inglés que investigó, tener en cuenta las investigaciones del siglo X, siglo XI, investigó y dijo, eran tres y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y nunca más se volvió a discutir. Y de hecho hay la teoría de que el cuerpo, los restos de los cuerpos de los tres santos reyes están sepultados en la Catedral de Colonia, en Alemania. Y bueno, como dicen los italianos, si no es vero, ben trovato, si no es cierto, pues podría serlo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces se va extendiendo y se ha dado también el nombre de tres por los hijos de Noé, el de la barca, el del arca de Noé. Después del diluvio empieza de nuevo la vida y el descendiente de ellos, Sem, Cam y Jafet, eran los hijos de Noé, pues los hijos de los reyes eran tres reyes. Pero en definitiva no es importante, es el hecho en sí, el hecho de la venida desde Occidente, desde otras culturas, de Oriente, perdón, de Oriente hacia Belén, donde ellos van a destacar y demás. Entonces, para ir resumiendo, que nos quedan 6 minutos, las fiestas de Navidad, este tiempo nos recuerdan dos cosas importantes. Primera, la cercanía de Dios al ser humano. Que Dios toma la molestia, vamos a llamarle así, de acercarse a nosotros, pero como desde la forma más frágil de todas, en la forma de la vida de un niño que nace. Por eso la importancia de los niños, la importancia de la familia, son fiestas de familia. Desgraciadamente las hemos convertido en fiestas de comprar, en fiestas de viajar, en fiestas de comer, en fiestas de beber, pero hemos olvidado muchas veces la dimensión de la familia.
La familia es la fiesta, podemos decir que todos los días del año deberían de ser Navidad. Navidad en la cual pues cada uno desarrollamos un misterio. María te quedó siempre toda su vida con su duda. José en el pueblo no sabía dónde estaba parado, pero como quiera ellos creían en Dios. Y precisamente esa creencia les lleva a luchar y a salir de la tierra y volver a Egipto, y de Egipto volver a Nazaret, y se está saltando miren, aquellos que me están escuchando, que son inmigrantes, que somos inmigrantes, sabemos lo que eso significa estar un día con la maleta debajo del brazo y salir para aquí, salir para allá, por 50 cosas y demás. Por eso la fiesta de Navidad tiene que ser la fiesta de la familia. La fiesta de la familia, entonces por eso Navidad puede ser cualquier día del año en el cual miramos a nuestro hermano como es y le llamamos hermano. En segundo lugar es la fiesta de la manifestación de Dios. Como todos nosotros deberíamos de ser, debemos de ser, tenemos que ser como los tres santos reyes, que venimos de cualquier rincón del mundo. Por ejemplo, a los que vivimos en Nueva York, se llama Nueva York la capital del mundo, esa fanfarronería que siempre tenemos, los que creemos que somos alguien en la capital del mundo. Pero hasta cierto punto, si los reyes vinieran hoy en día, vendrían a Nueva York, no vendrían a una, con todo el respeto, a una aldeíta de Santo Domingo o o de Puerto Rico o de Centroamérica o de Perú, ahora precisamente en Perú que están pasando problemas por ocultar las noticias, o de Ucrania. No, vendría donde porque la finalidad de los Santos Reyes fue anunciar que había nacido el Mesías, que había nacido. Entonces, ¿dónde se anuncia? Donde está Él. ¿Dónde está Él? Donde está la gente, donde está la vida, donde está la esperanza. No en balde, en el sitio donde nace es la casa del pan. Belén, Beit Lehem, la ciudad de la casa del pan, la panadería, donde se come, donde se jacta uno, pero sobre todo la panadería nos recuerda el pan de casa, el pan que nos hace vivir en el hogar, vivir poco a poco, vivir luchando día a día. Bien, no creo que les vea a muchos de ustedes hasta el año que viene, porque interrumpimos la